Hey, ¿qué onda? Yo soy Diego Segura y en este video te voy a dar unos datos curiosos de Luisito Comunica, así que quédate hasta el final del video. ¿Sabías que Luisito Comunica en realidad se llama Luis Arturo Villar Zúdek? Luisito Comunica nació en Zaragoza, Puebla, el 20 de marzo de 1991. Eso quiere decir que Luisito Comunica tiene 31 años al día de hoy. Luisito mide 1.70 metros de altura y pesa 56 kilogramos. A pesar de que Luisito nació en la ciudad de Puebla, al sureste de México, actualmente vive en la Ciudad de México, que es la capital del país. Luisito tiene el canal de YouTube con más suscriptores de todo México y se encuentra en la lista de los 100 canales más vistos de YouTube a nivel mundial. Luisito estudió en el Instituto Oriente de Puebla y adivina cuál carrera cursó. Es obvio, ¿no? La de Ciencias de la Comunicación, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Luisito comenzó a subir videos a YouTube desde el año 2007 con un canal llamado Piano para Gente Cool, y básicamente eran tutoriales, como su nombre lo indica, de clases de piano. En el año 2012 Luisito se unió al canal de YouTube No Me Revientes y creó el canal Luisito Comunica. ¿Sabías que antes de convertirse en youtuber, Luisito era profesor de inglés en una preparatoria? Durante el 2018 Luisito Comunica lanzó su propia marca de ropa llamada Rey Palomo, haciendo referencia obviamente a su seudónimo. ¿Y sabías que Luisito Comunica participó en una película ecuatoriana cuyo nombre es Dedicada a mi ex? Además, Luisito participó como actor de doblaje en la película Sonic, que es básicamente este personaje muy popular de los videojuegos. Y en el año 2019 Luisito publicó su primer libro llamado Lugares Asombrosos. Luisito es muy conocido por ser un hombre de negocios y su primer restaurante fue un restaurante de comida japonesa llamado Daigo, que se encuentra en la Ciudad de México. Además, Luisito tiene una marca de telefonía llamado Pillofón. En el año 2021, Luisito se aventó al mercado con una marca de tequila. Este es un tequila picoso de sabor tamarindo que se llama Gran Malo. Aunque para no ofender a los amantes del tequila, no es como tal un tequila. En la etiqueta dice licor con tequila sabor a tamarindo. Luisito Comunica tiene muchos años haciendo videos, sin embargo fue hasta el año 2015 cuando su canal despegó gracias a una serie de videos que él llamaba Provinciano en la Ciudad. Y esta serie de videos fue la que lo llevó a convertirse en lo que es actualmente hoy. Hoy en día el canal de Luisito Comunica tiene más de 40 millones de suscriptores y su canal es el número 1 de México. Al día de hoy, el canal de Luisito Comunica tiene más de 8,000 millones de reproducciones de sus videos. Obviamente a Luisito Comunica le encanta viajar, por eso es que ha recorrido más de 50 países y ha llenado más de 3 pasaportes con los sellos que te ponen en la entrada de los países. ¿Sabías que Luisito Comunica en sus inicios empezó haciendo comerciales de jabones para el acné de la marca Asepsia? ¿Y a que no sabías que Luisito Comunica salió en la portada de la revista Vanity Fair? Luisito Comunica tenía una muy buena amistad con Ryan Show, el cual le regaló un bocho. Ese famoso bocho, ¿adivina cuál es? Claro, obviamente es el que se fue a convertir tiempo después en el bochido. Uno de los mejores amigos de Luisito Comunica es Bert O, el cual empezó desde sus principios con Luisito y muy frecuentemente aparecen en los videos juntos, porque además de la amistad, pues también tienen muchas cosas en común. Luisito tiene una forma muy peculiar de llamar a sus seguidores y esta forma es Pimpollos. Escríbeme aquí en los comentarios lo que significa Pimpollos. Todos sabemos que a Luisito le gusta mucho viajar, pero Luisito en muchas entrevistas ha dicho que odia documentar su maleta en los aviones. ¿Sabías que Luisito tiene ascendencia checa? Para los que no saben, República Checa es un país que queda en la frontera de Alemania y de Austria. ¿Sabes que una vez asaltaron a Luisito Comunica en Venezuela? Apenas llegó a Venezuela para documentar lo que estaba pasando allá y en menos de 24 horas le quitaron la cartera, la cámara y el celular. ¿Sabías que a Luisito Comunica una vez lo estafaron en Marruecos? Mientras estaba caminando en las calles para documentar sus videos, le pusieron una serpiente que no era venenosa para que se tomara una foto, pero luego le cambiaron esa serpiente por una cobra que sí era venenosa y le pidieron dinero para retirársela, cosa a la cual Luisito Comunica accedió porque tenía miedo. ¿Sabías que una vez a Luisito Comunica lo deportaron de Bangladesh? Fue a grabar la desgracia humana que se vivía en el país, pero las autoridades no lo dejaron entrar al país, supuestamente para que no dijera lo que estaba pasando allá dentro de Bangladesh. Sin embargo, lo mandaron a Turquía con la única condición de no grabar. La exnovia de Luisito Comunica es Cintia, una youtuber que tiene un canal llamado Lenguas de Gato y que muchos la conocemos como La Chule. ¿Sabes que Luisito Comunica tiene una prima que también es youtuber? Se llama Grecia Villar y en el año 2015 lo maquilló de sombra. ¿Sabes que Luisito Comunica en el año 2016
2016 tuvo una reunión con el expresidente de México, Enrique Peña Nieto. Al ser tan famoso, Luisito tiene un problema un poquito grande, y es que siempre es tendencia, sobre todo en Latinoamérica, y ha salido en periódicos en Perú, en Chile, Colombia, Argentina y Ecuador, usualmente con noticias falsas. Todos los fans de Luisito Comunica saben que tiene el cabello chino, pero se ve así con el cabello lacio. Obviamente cuando Luisito Comunica empezó con su canal, pues no tenía muchos recursos económicos. Sin embargo, cuando le empezó a ir mejor, él se compró este Mazda, que es un Mazda convertible MX-5. El primer video del canal de Luisito Comunica se subió el 3 de mayo del año 2012 y era básicamente de entrevistas chistosas acerca de talentos. Luisito tuvo su primera cámara cuando él apenas tenía 12 años de edad. ¿Sabías que Luisito fue guía vacacional en campamentos de verano? Además, fue profesor de inglés. El nombre del canal de Luisito Comunica es porque a Luisito le decían así cuando era pequeño, y además porque es comunicólogo, y los comunicólogos comunican. En la actualidad, Luisito es uno de los youtubers mejor pagados de todo México y probablemente de Latinoamérica. Sin embargo, es muy difícil determinar cuánto gana, ya que eso es algo privado. Sin embargo, hay una página que se llama Social Blade, que la verdad los datos son muy amplios, pero en Social Blade dice que Luisito gana entre 400,000 y 3.8 millones de pesos mexicanos. ¿Sabías que Luisito Comunica tiene un departamento en Venezuela? De hecho, puedes encontrar un video en su canal en el cual le da un tour por su departamento. Obviamente las personas no tomaron muy bien este video, se volvió muy polémico porque dicen que él se está aprovechando de la situación económica de Venezuela, pero ¿tú qué opinas? Luisito Comunica una vez se metió en una polémica con su novia actual, Ari, en la que subió a Instagram una foto con su novia de espaldas y una botella que decía "tus nalguitas serán mías". ¿Sabes que Luisito Comunica una vez fingió un desmayo para poder salir de donde estaban sus fans? En una entrevista con La Cotorrisa, Luisito confesó que una vez había tanta gente rodeándolo que la única manera de salir fue fingiendo que se desmayaba. Todos sabemos que Luisito Comunica y Guillermo Ochoa, el portero de la selección mexicana, tienen un cierto parecido, pero una vez Memo Ochoa hizo comentarios un poco polémicos acerca de Luisito Comunica. Luisito Comunica se sacó de onda, fue como wow, ok, yo no te hice nada. Y Memo Ochoa, como para compensar esos comentarios que hizo, le regaló un Xbox a Luisito Comunica. Luisito en el año 2020 participó junto a Juan Pazurita en un YouTube Originals para hacer un documental llamado Aislados. Las secciones más populares del canal de Luisito Comunica son tres: barato versus caro, primera clase versus clase turista, y adivina cuál es la tercera, visitando un supermercado donde él va a supermercados de muchas partes del mundo y documenta las cosas que venden ahí, que obviamente son muy diferentes de país a país. Los dos videos más virales del canal de Luisito Comunica son probando comida callejera en China y visitando un supermercado en Venezuela. Luisito Comunica tuvo una novia llamada Cintia Velázquez desde el año 2015 hasta el año 2019. Sin embargo, fue acusado de haberle sido infiel en el programa de Exponiendo Infieles, y por eso cortaron. A Luisito le gusta llamarse a sí mismo Luisito el Chido. La madre de Luisito Comunica es maestra y su padre es sastre. Luisito Comunica afirma que su género de música preferido es el rock. Sin embargo, muchas veces canta música muy diversa, el cual confunde mucho a la audiencia porque son géneros bastante diferentes, como sube videos cantando Bad Bunny y luego sube música electrónica, entonces realmente nadie sabe cuál es el género de Luisillo el Pillo. Luisito es fanático de Cártel de Santa y según entrevistas que le han hecho, dijo que su disco preferido en toda la historia es de Cártel de Santa. Es tan fan que una vez Babo lo invitó a su casa para su cumpleaños. En agosto del 2020, Luisito lanzó su propio podcast llamado En Cortinas con Luisito, y a pesar de que tuvo muchos millones de visitas, dejó de subir videos de un día para otro. La actual novia de Luisito Comunica es Ari Tenorio, que es una modelo venezolana y también es una gran empresaria. Luisito Comunica ganó el premio Elliot Award como Storyteller y Líder Digital en el año 2016. Luisito tiene 3 reconocimientos de YouTube, que son la placa plateada, la placa dorada y la placa diamante. ¿Sabías que Luisito Comunica en sus inicios grababa fiestas infantiles? ¿Sabías que el apellido materno de Luisito Comunica, que es Sudek, es un poco diferente debido a que su abuelo era originario de República Checa? Uno de los sueños que tiene Luisito es poder viajar al espacio. ¿Sabías que Luisito Comunica le tiene fobia a las agujas y por eso es que no tiene tatuajes?